Una vez había un leñador con 2 hijos y su madrastra. El nombre del niño era Hansel y el de la niña era Gretel. Vivían tan mal que a veces ni siquiera había nada para comer. Y luego, una noche, se acostó en la cama, pensando en cómo alimentar más a los niños. Su esposa le aconsejó que tuviera hijos en el bosque, que encendiera un fuego, que diera un trozo de pan a cada uno y que los dejara allí. No, los 4 mueren de hambre. Pero el leñador no estuvo de acuerdo. Y hasta entonces, su esposa lo persuadió de que finalmente estuvo de acuerdo. Los niños, causa del hambre, tampoco pudieron dormir y escucharon todo lo que su madrastra le decía a su padre. Y cuando los padres se durmieron, Hansel salió corriendo de la casa en secreto. La luna brillaba intensamente y las piedras blancas brillaban como monedas. Hansel se guardó todos los que pudo en el bolsillo. Luego regresó a casa y los niños se acostaron. Por la mañana, la madrastra se acercó a los niños, les dio a cada uno un trozo de pan y se fueron todos juntos al bosque. En el camino, Hansel arrojó piedras blancas una a una. Cuando llegaron al claro, mi padre empezó a encender fuego. Ordenó a los niños que se sentaran cerca del fuego y se aseguraran de que no se apagara, mientras ellos y su madrastra iban a buscar más leña. Se sentaron, se cansaron y se quedaron dormidos. Cuando los niños se despertaron, era una noche oscura por todos lados. Y cuando hubo un mes completo en el cielo, Hansel tomó a su hermana de la mano y se fue buscando el camino entre los guijarros que relucían con monedas nuevas, y les mostró el camino. Caminaron toda la noche y al amanecer llegaron a la casa de su padre. Pasó algún tiempo, y los niños volvieron a escuchar cómo la madrastra una noche comenzó a rogarle a su padre que se deshaga de los niños. Él se negó, pero su esposa no quiso escucharlo, lo maldijo y le expresó todo tipo de reproches. Cuando los padres se durmieron, Hansel, como la última vez, quiso recoger piedras, pero su madrastra cerró la puerta y el niño no pudo salir de la casa. Temprano en la mañana, los niños recibieron un pedazo de pan cada uno, incluso menos que la vez anterior. De camino al bosque, Hansel hizo trizas su pieza en su bolsillo y arrojó las migas al suelo. La madrastra los llevó aún más adentro del bosque. De nuevo se encendió un gran fuego y el padre ordenó a los niños que miraran el fuego mientras ellos y su madrastra cortaban más leña. Cuando llegó la hora del almuerzo, Gretel compartió su trozo de pan con Hansel. Y se quedaron dormidos. Nos despertamos cuando cayó la noche oscura. Y luego llegó un mes y se juntaron en su camino, pero no pudieron encontrar una sola migaja, porque miles de pájaros que revoloteaban en el bosque llevaban mucho tiempo comiendo esas migajas. Entonces, los niños caminaron durante mucho tiempo, pero no pudieron salir del bosque. De repente, el camino los llevó a la cabaña. Al acercarse, los niños vieron que la casa estaba construida con pan y galletas y las ventanas estaban hechas de azúcar pura. Hansel se estiró y rompió un trozo del techo, mientras Gretel se acercó a la ventana y comenzó a roer sus ventanas. Y entonces la puerta de la choza se abrió de par en par y salió la anciana apoyada en una muleta. Hansel y Gretel estaban tan asustados que incluso se les cayeron las golosinas de las manos. Y la anciana fue amable y los invitó a su choza. Ya había abundante comida en la mesa, leche, galletas, manzanas y nueces. Después de la cena, la anciana hizo 2 camas limpias para los niños y Hansel y su hermana pensaron que estaban en el cielo. Pero la anciana solo pretendía ser cariñosa, pero en realidad era una bruja malvada que construyó su choza de pan con ese propósito para atraer a los niños. Temprano en la mañana, mientras los niños dormían, tomó a Hansel y lo metió en una pequeña jaula. Y le ordenó a su hermana que hiciera todo lo que la malvada bruja le exigiera. La anciana decidió engordar al niño para luego comérselo. Entonces Gretel comenzó a cocinar la comida más deliciosa para Hansel y ella misma no obtuvo más que sobras. Pasó algún tiempo y el niño no engordó. Entonces la anciana no quiso esperar más y decidió cocinar y comerse a Hansel. Ordenó a Gretel que encendiera la estufa y le aplicara agua. Cuando la estufa se calentó, la anciana le ordenó que se metiera en la estufa y comprobara si estaba lo suficientemente caliente. Así que quería empujar a la niña al fuego y hornearla. Pero Gretel sabía lo que tenía en mente. Dijo que no sabía cómo entrar y le pidió a la bruja que se mostrara. La anciana se enfadó y se subió al horno.
Entonces Gretel la empujó y cerró la persiana detrás de la bruja. Vaya, qué terrible, aulló entonces la anciana. Gretel, mientras tanto, corrió hacia Hansel y abrió la jaula. Habiendo liberado a su hermano, fueron a la habitación de la bruja, en la que había cajas de perlas y piedras preciosas en todos los rincones, se llenaron los bolsillos con ellas y se fueron a casa. Durante varios días los niños buscaron el camino de regreso. El bosque les parecía cada vez más familiar y por fin vieron la casa de su padre a lo lejos. Qué feliz estaba de ver a sus hijos vivos. Hansel y Gretel vertieron en el suelo todas las perlas y gemas que le habían quitado a la bruja. No había necesidad de pensar en la comida. Y comenzaron a vivir y regocijarse. Y el padre echó de la casa a la malvada madrastra. Érase una vez un molinero con su hermosa hija. Tenía muchas ganas de hacerse rico, así que no hizo más que mentir a los demás. A la gente no le gustó esto, y se quejaron del molinero al joven rey. El rey decidió darle una lección al molinero y lo llamó al castillo. Al presentarse al rey, el molinero le habló de su hermosa hija. Mintió que ella sabía cómo convertir la paja en hilos de oro. El rey le pidió a la hija del molinero que fuera al castillo al día siguiente y mostrara a todos sus habilidades. Cuando el padre le contó esto a su hija, ella se enfureció porque le había mentido de nuevo. Al día siguiente fueron al castillo. El rey condujo a la niña a una habitación en la que estaban preparadas una rueca y un cesto de paja. El rey ordenó que al amanecer toda la paja se convierta en oro, y si falla, su padre será castigado por engaño. La niña miró la paja y lloró amargamente. De repente, la habitación se iluminó y un hombre pequeño apareció en medio de ella. El enano preguntó por qué lloraba. La niña le contó todo. El hombrecito se ofreció a ayudar, pero a cambio pidió un collar que colgaba del cuello de la niña. Ella estuvo de acuerdo. Y el enano se puso manos a la obra. Tan pronto como convirtió toda la paja en oro, el hombrecito desapareció tan repentinamente como apareció. Ha llegado la mañana. El rey entró en la habitación y se asombró de lo que vio. La niña estaba feliz. Pero en lugar de dejarla ir, el rey trajo más paja. Ordenó convertirlo en oro por la mañana. La niña comenzó a llorar de nuevo. Pero entonces el enano volvió a aparecer ante ella. Esta vez pidió a cambio un precioso anillo que su madre le había regalado a la niña. El enano tomó el anillo y comenzó a hilar paja. Por la mañana, las canastas estaban llenas de oro. Cuando el rey entró en la habitación, se sintió muy complacido. Pero en lugar de soltar a la chica, esta vez llenó toda la habitación con paja. El rey ordenó que toda la paja se convirtiera en oro al amanecer. A cambio, prometió perdonar a su padre y convertirla en reina. Tan pronto como el rey salió de la habitación, el enano apareció de nuevo. Pero esta vez, la niña no pudo darle nada. Y luego el hombrecillo dijo que convertiría la paja en oro si a cambio la futura reina le daba a su hijo, que nacería. La niña no vio otra salida y, por lo tanto, aceptó su oferta. Cuando llegó la mañana, el rey vio oro y se puso muy feliz. Esta vez cumplió su promesa. Liberó al padre de la niña y la convirtió en su esposa. Entonces la hija del molinero se convirtió en reina. Después de un tiempo, nació su hijo. Y un día, cuando la niña lo estaba acostando, apareció un hombrecito. Advirtió que se llevaría al niño en 3 días si la reina no averiguaba el nombre del enano. Tan pronto como el hombrecito desapareció, la niña pidió a los sirvientes que hicieran una lista de todos los nombres del reino. Por la mañana, los criados trajeron la lista. Cuando apareció el enano, le preguntó a la reina cuál era su nombre. Comenzó a leer todos los nombres de la lista uno por uno. Cuando la reina terminó, el hombrecillo dijo que ninguno de los nombres encajaba. Y desapareció. La niña pidió a los sirvientes que hicieran una lista de todos los nombres de los reinos vecinos. Por la mañana, los criados habían escrito en un papel todos los nombres que encontraron. Cuando apareció el enano, le preguntó a la reina cuál era su nombre. Comenzó a leer uno por uno todos los nombres de la lista. Pero no había nadie adecuado entre ellos. Y el hombrecito desapareció.
La reina pidió a los sirvientes que visitaran todos los países conocidos y recopilaran tantos nombres como fuera posible. Al amanecer, un sirviente le dijo a la reina que había visto una situación inusual la noche anterior. Caminando por el bosque, se encontró con una pequeña casa. En el patio cerca del fuego, un enano cantó una canción que mañana el hijo de la reina finalmente sería suyo. Y al mismo tiempo gritó alegremente su nombre. Su nombre era Rumpelstiltskin. Cuando llegó la mañana, el enano apareció de nuevo. Le preguntó a la reina cuál era su nombre. La niña fingió no saber su nombre y comenzó a leer los nombres de la lista. Con cada nueva respuesta incorrecta de la reina, el hombrecillo se alegraba cada vez más. Finalmente, la niña pronunció su nombre. Y en el mismo momento, el suelo bajo los pies del enano crujió y cayó en un enorme agujero. Entonces la reina se deshizo del codicioso hombrecito. Luego le contó todo al rey. Vio que la reina lamentaba lo ocurrido y la perdonó. Desde entonces, han vivido felices para siempre.